Bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a ver hoy cómo utilizar una técnica de retoque fotográfico aplicable a la restauración de fotografías antiguas o en general a cualquier fotografía que haya sido escaneada. Tenemos aquí en pantalla una fotografía antigua de finales del siglo XIX y esta fotografía, como muchas otras cuando se escanean, si la vemos aumentada, vamos a observar que tiene una gran cantidad de puntos. Estáis viéndolo ahora en pantalla. Estos puntos no corresponden a la fotografía original, evidentemente. Es un trabajo en principio que puede resultar muy laborioso, pero hay herramientas muy útiles para contrarrestar ese deterioro. Vamos a ver una de ellas. En primer lugar, lo que vamos a hacer es duplicar la capa de fondo. Lo vamos a hacer con control J, que es la forma más rápida de hacerlo, control J, y ya tenemos dos capas. Y en esta segunda capa vamos a aplicar un filtro, concretamente un filtro de ruido. Vamos a poner la imagen grande. Aquí se ve bastante bien todo el ruido o todo el polvo, las motas blancas y algunas negras también que salen en la superficie, y vamos a ver qué hacer con ellas mediante este filtro. Nos vamos a filtro y dentro de filtro a ruido y dentro de ruido a polvo y rascaduras. Vamos a darle a polvo y rascaduras y se nos abre un cuadro de diálogo específico para esta herramienta. Bien, como podéis ver, cuando toco en la imagen se quita el efecto que hace. Vamos a poner el radio a 0. Conforme vaya bajando, subiendo el radio, el polvo va a ir desapareciendo. Si lo llevo a un extremo, voy a bajar el umbral mucho. Si lo llevo a un extremo, aquí por ejemplo, ya no queda. Veis, cuando pulso es como estaba la superficie anteriormente, cuando suelto cómo queda cuando aplicamos polvo y rascadura. ¿Qué pasa cuando vemos la figura principal? En la figura principal, en el sujeto, todo el detalle ha desaparecido, queda como una especie de pintura pastel, en la cual, bueno, se adivina lo que hay debajo, pero realmente no se ve. Bueno, lo importante para utilizar bien la herramienta polvo y rascadura es jugar con el equilibrio del radio y el umbral. ¿Y para qué sirve el umbral? Si ponemos el umbral a 0, vemos que todo queda mucho más borroso. Es una superficie, la que se ve aplicando el umbral a 0, que no resulta nada fotográfica, es algo sumamente apastelado, sin ningún tipo de detalle, de textura, de grano, etcétera. Sin embargo, conforme subimos el umbral, vamos a llevarlo a un extremo, volveríamos a recuperar toda la textura hasta el punto de que se vuelven nuevamente a ver todos los defectos que había en la imagen. Bueno, pues lo que hay que hacer es lograr un equilibrio. Vamos a reducir drásticamente el umbral y vamos a ir subiéndolo poco a poco, justo hasta que las manchas sigan eliminadas, pero sin embargo se vea una cierta textura en la superficie. Para mi gusto, aquí para esta fotografía con un radio 24 y un umbral 17 estamos cumplidos, así que yo le voy a dar al OK y bueno, ya vemos que el resultado no es aceptable para la fotografía en general, puesto que hemos perdido la cara del sujeto, sus detalles del traje, de sus facciones, etcétera, con lo cual ahora lo que vamos a hacer es ir recuperando este trabajo de polvo y rascaduras justo allí donde se necesita, pero no en el resto de la imagen. Así que nos venimos a la capa y vamos a añadirle a la capa una máscara de capa en negro. Así que voy a pulsar la tecla Alt y con la tecla Alt pulsada presiono este símbolo y se añade la capa en negro. Nuevamente todo ha vuelto a verse. ¿Por qué? Porque estamos viendo la capa de debajo. Bueno, pues ahora vamos a coger la herramienta brocha, aquí está el pincel, y con la herramienta pincel y la pintura en blanco, con una opacidad muy alta, el 95% está bien, y una brocha suave y al tamaño que nos interese. Vamos a hacer que se vea el tamaño de la punta, por ejemplo, este tamaño me parece adecuado. Pues vamos a ir pasando con mucha paciencia por encima de todos los puntos que observamos. Como veis, al hacerlo se van eliminando los puntos blancos que había
¿Y los negros qué pasa con ellos? Bueno, pues también desaparecen. Como veis, esa mancha, pese a ser muy grande, ha desaparecido. Aquí vamos a hacerlo y también desaparece la mancha, y vamos a seguir con toda esta miríada de puntos blancos que surgen en torno al contorno del sujeto, que están en ese fondo, manchándolo, estropeándolo, ofreciendo una imagen que no es la que tenía la fotografía original. Bueno, pues vamos a ir poco a poco, con mucha paciencia, eliminándolo todo. Vemos que también funciona con las manchas negras, no solamente con las blancas, porque polvo y rascadura lo que hace es crear una especie de media de la información que tienen los alrededores, y todo aquello que tiene un cambio brusco pues va desapareciendo para ser reemplazado por lo que está resultando de la media de los alrededores. Bueno, veis como poco a poco vamos eliminándolo todo, y no voy a mostraroslo todo en el tutorial porque el trabajo que estamos haciendo pues bueno, requiere mucha paciencia y mucho tiempo también. ¿Sirve solo para el fondo? No. También dentro del sujeto podemos trabajar, pero con mucho cuidado, eso sí, para evitar eliminar la textura de puntos que sean importantes. Bueno, después de un rato trabajando con la misma imagen y en la misma técnica que os había enseñado, al final tenemos que esta es la máscara que hemos hecho. Como veis, se va viendo todas las zonas en las que se ha trabajado, donde se han cubierto puntos y manchas. Puntos más, los hay pequeños, como veis por aquí en la zona del rostro, grandes por la zona del fondo. Bueno, y este es el resultado. Bueno, nos quedaría por supuesto seguir trabajando algo más con esta imagen. Para empezar podríamos juntar todo lo que hemos hecho en una sola capa con la combinación de teclas Control mayúscula Alt E, Control mayúscula Alt E, y eso nos copia en una capa todo lo hecho. Y ahora, por ejemplo, podemos rellenar este borde blanco que nos queda aquí a un lado, pues haciendo simplemente una selección que va de arriba abajo y coge ese borde blanco, y vamos a ir, por ejemplo, a edición, rellenar, rellenos según contenido. Veis, tiene que poner aquí en usar según contenido, y le vamos a dar OK, y voilà, control D. Veis que este borde blanco ha sido sustituido de manera inteligente por algo que es continuación. Podemos hacer lo mismo exactamente en la parte superior. Vamos a subir un poco la selección, edición, relleno según contenido, OK, y nuevamente pues ya queda hecho. Y finalmente con el otro trozo que nos queda, la parte izquierda, hacemos lo mismo, y edición, relleno según contenido, OK, y ya está. Tenemos recuperada toda la imagen sin bordes mellados. Bueno, si en este caso a mí el tono que tiene la fotografía me gusta, pero en caso de que estuviera deteriorado, demasiado deteriorado el color, podríamos además añadir una capa de blanco y negro, y veis que ahora, bueno, pues queda en un bonito blanco y negro. Pero si queréis que tenga un cierto tono añejo, pues además podríamos añadir una capa de color uniforme. Vamos a buscar algo en los tonos sepias, así que nos bajamos hacia aquí, hacia el amarillo rojo aquí, y por ejemplo algo así. Le damos a OK, y ahora el modo de fusión de capa lo ponemos en color. Ya está, y ahora disminuimos la opacidad y tendríamos le daríamos un cierto tono. Así está con el color, así estaría sin él. ¿Veis? Es sutil, lo podemos aumentar más si queremos, y le podéis controlar exactamente la tonalidad que queréis darle. Bueno, como veis, polvo y rascaduras es una herramienta muy útil para este fin de la restauración, y bueno, estas otras herramientas que os he mostrado pues también contribuyen a un buen resultado.